Noticias Azteca América Southwest Florida es patrocinado por los abogados Cyan Gallagher. Si has sido lesionado en un accidente, llámanos, nosotros vamos por ti. El robo de identidad aumenta a pasos agigantados en el suroeste de la Florida. Más de 8 millones de operaciones con tarjetas de crédito fraudulentas están en investigación en el área. El FBI afirma que el robo de identidad es el crimen de más rápido crecimiento en el país. El incremento de estas investigaciones se genera porque los delincuentes usan lectores electrónicos manuales y roban su información. Incluso algunos de ellos se han encontrado instalados en los cajeros electrónicos. Para que usted se proteja, el FBI nos informó que hay que estar muy atentos a quién usted le entrega su tarjeta de crédito. Además, verificar el estado del cajero electrónico en el momento de retirar dinero para asegurarse que no hay ninguna irregularidad. En otro tema de importancia tenemos un recordatorio para los padres de familia. El Departamento de Salud afirmó que durante las 2 primeras semanas de diciembre se realizarán clínicas de vacunación de gripe H1N1 solo para los menores, ya que los niños de menos de 10 años necesitan una segunda dosis de la vacuna. El Departamento de Salud afirma que ellos se deben vacunar en 2 ocasiones, no solo en una como se pensaba anteriormente. En el condado Lee, 3.500 niños de menos de 10 años han pasado por las clínicas de vacunación, por lo que quieren ver de nuevo a esos pequeños. Las autoridades de salud afirman que cuando lleve a su niño para la segunda dosis, solicite la misma vacuna que se le aplicó en la primera. Un menor de 13 años de Cape Coral enfrenta cargos de asalto agravado. La policía afirmó que Iván Sailis saltó una y otra vez sobre la cabeza de uno de sus compañeros. El acusado es estudiante de Royal Palm School en Fort Myers. Esta es una escuela para menores con necesidades especiales. El estudiante víctima del ataque le dijo a la policía que lo mismo había ocurrido la semana pasada. Un auxiliar de enfermería fue arrestado por emitir recetas falsas. Los investigadores afirman que el hombre de 36 años robaba recetas médicas en blanco de su anterior empleador y usó su firma como si fuera la de un doctor. Él obtuvo 28 recetas para obtener prescripción médica. Él enfrenta cargos de obtención de sustancias controladas por medio de falsificación. En una noticia similar, una empleada de Publix fue acusada de venta de prescripción médica a un oficial de policía encubierto, esto en su trabajo. La policía de Cape Coral afirma que la mujer de 44 años le vendió al oficial 35 pastillas de oxicodón, mientras que trabajaba en el departamento de carnes en la tienda Publix de Santa Bárbara Boulevard en Cape Coral. Una pista anónima generó una investigación de 2 meses que produjo su arresto. Ella enfrenta cargos de posesión y venta de droga a 1000 pies de la secundaria Cape Coral. La Junta Escolar del Condado Collier seleccionó a una nueva líder. Kathleen Curatolo desempeñará el cargo en la reunión donde se emitirá el voto final sobre la política de educación en salud y sexual que incluye a la enseñanza de los efectos secundarios de los anticonceptivos y los beneficios de la abstinencia como lo más efectivo para evitar el embarazo y la transmisión de enfermedades sexuales. La política actual promueve la abstinencia sexual, pero la mayoría de los miembros de la Junta Escolar afirma que la política es muy simple. La decisión final al respecto se tomará esta semana y nosotros les informaremos en próximas emisiones al respecto. Más adelante en la segunda entrega de Noticias, cambio en el liderazgo en el condado Lee. Los comisionados nombran a una presidenta y también a un nuevo vicepresidente. Además, para los seguidores del deporte, una noche impactante y llena de adrenalina se vivirá este fin de semana por medio de nuestro programa Campeón Azteca. Por ahora estos son los hechos que son noticia. Un total de 27 vehículos obtuvieron la más alta calificación de seguridad en las pruebas de colisión de modelos del 2010 que realizó un grupo del sector de seguros aquí en el país. Si usted quiere conocer al detalle el listado de los autos seguros, visite nuestro sitio en internet y busque mi recomendado bajo enlaces de interés.
Buenas noticias para los padres de familia con hijos adolescentes en el condado Lee. Las últimas estadísticas sobre el consumo de alcohol, tabaco y marihuana muestran que más jóvenes están libres del consumo de estas sustancias. Se realizó una encuesta anónima en las secundarias Cypress Lake, Estero, East Lee County, Island Coast, Ida Baker High y también Bishop Barrett High School, y también en Dunbar y Marion Middle School. El 97% de los encuestados afirmó que cuando estaban con sus amigos tomaban cualquier cosa menos alcohol. Además, el 71% de los estudiantes afirman que no aprueban que los padres de familia le den alcohol a los propios estudiantes. Cambio de guardia en la sesión de los comisionados del condado Lee. En un voto de 4 a favor y 1 en contra, los comisionados acordaron nombrar a Tammy Hall como la presidenta y al comisionado Bob James como el vicepresidente. Esta es la segunda oportunidad que Hall está a cargo de presidir las sesiones. Hall y James mantendrán el puesto por el próximo año. Nuevas esperanzas de vida para el roble en las afueras de la corte del condado de Lee, en el downtown de Fort Myers. Los comisionados del condado acordaron explorar opciones para salvar el árbol de 150 años. Unas semanas atrás, los comisionados acordaron remover el árbol luego que una de sus ramas se cayó por un ataque de termitas. El comisionado Frank Mann encabeza el equipo para mantener el árbol en pie. Entre las opciones que están en la mesa de trabajo es la instalación de un soporte para mantener el árbol en pie. Una noche impactante y llena de adrenalina se vivió en la primera semifinal entre pesos ligeros de Campeón Azteca, el mejor programa de box de Azteca América y de la televisión en español, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, en donde un sorpresivo golpe de derecha le costó el triunfo a Jesús Presi González, siendo Ricardo Pelón Domínguez el primer finalista en la categoría de pesos ligeros de Campeón Azteca. Este sábado 21 de noviembre, el ring de Campeón Azteca se encenderá de nuevo para recibir a Daniel Cañerito Ruiz, quien se enfrentará en la segunda y última semifinal, esto en la categoría peso pluma, al chihuahuense Miguel Miki Román. La calidad de las mejores peleas del box están en la recta final del máximo desafío boxístico Campeón Azteca el sábado 21 de noviembre a las 10 de la noche, solo por Azteca América Southwest Florida. En materia de fútbol, es tiempo de cuartos de finales. Este sábado 21 de noviembre, la imparable Franja de Puebla iniciará las acciones de la liguilla de Azteca Fútbol Mexicano al recibir al feroz ataque de la poderosa máquina celeste del Cruz Azul. En vivo, el partido será a las 8 de la noche este sábado también por medio de Azteca América Southwest Florida. Este viernes 20 de noviembre, los controles de tráfico en el condado Collier se realizarán en Radio Road y San Marcos Boulevard, además en Everglades y Randall Boulevard y también en Golden Gate y Collier Boulevard. En el condado Lee, los controles se cumplirán en Alico Road, en Ben Hill Griffin Parkway en Fort Myers, en Jaguar Boulevard en Lehigh Acres y en Benzie Pratt 6 Mile Cypress Parkway a la altura de la US 41 en Fort Myers.